Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor. Quiero abrir la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Me gustaría que usted lo leyera. Yo lo voy a leer en mi versión y luego quisiera que usted lo leyera en su versión también. Dice la versión NTV, que es la que estoy usando: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Él es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Voy a invitarle que lea usted su versión. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, y cielos desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oramos. Quedó. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos. Pedimos que de tu trono tus ángeles se movilicen en este momento y que traigan, Señor, las respuestas a nuestras vidas. Respuestas que traigan vida, Señor, a través de esta palabra que hemos leído. Que podamos cobrar vida, Señor, a través de esta palabra. Señor, que no sea un momento más o un tema más de esta cumbre. Que no sea, Señor, de estar por aquí por estar nomás. Queremos verdaderamente que tu palabra nos dé vida. Porque ¿a quién más podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ponemos este tiempo delante de ti y rogamos que tu Santo Espíritu nos dé gracia, nos dé revelación, unción y sabiduría, y que podamos verdaderamente, Señor, ser entendidos en tu revelación. Jesús es el Cristo. Padre, oramos todo y te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú preparaste este momento, Señor, en tu soberana voluntad y propósito eterno. Oramos todo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Hay una piedra, hay una roca que Dios ha establecido y la ha elegido para gran honra y gran gloria. Y esa roca, esa piedra, no es ningún profeta, no es ningún mensajero de la antigüedad, no es ningún apóstol actual. Solo puede ser alguien: Jesús el Cristo. Y por eso estamos aquí, porque hemos entendido esta verdad. Y esta palabra dice que todo el que confíe en Él jamás será
deshonrada. Yo espero que usted pueda creer en Jesús como el Cristo. Por favor, pregúntele al que tiene a su lado, ¿tú ya crees en Jesús como el Cristo? Si no, hoy te puedes convertir. Amén. Usted ya cree en Jesús como el Cristo, ¿verdad? Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Pero así ni usted se lo cree. Si usted tuviera que gritarle a la creación y a Satanás que Jesús es el Cristo, y usted dice, Jesús es el Cristo. O sea, eso usted ni se lo cree. Le voy a dar una otra oportunidad. Espero que usted esté creyendo en Jesús como el Cristo. Pero no me diga amén. Vea un pasaje más. Vaya a Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Yo quiero que lo lea, porque quiero asegurarme de que usted verdaderamente esté creyendo en Jesús como el Cristo. Primera de Juan 5:1, ¿ya lo tiene? ¿Cómo dice? Todo aquel que cree que ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay nacido de Dios aquí esta noche? Diga conmigo, yo creo en Jesús como el Cristo, amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Se lo traigo de regreso. Todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo no ha nacido de Dios. Por favor, toque al que tenga a su lado y pregúntele, ¿ya naciste de Dios? Jesús es el Cristo. Yo le estoy hablando la Biblia. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Veo que hay algunos que todavía no, entonces les voy a dar otro versículo. Allí mismo, ahí en Juan, solo que vaya al capítulo 2 y versículo 22. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Le voy a dar la oportunidad que lo lea. Voy a contar a 3, 1, 2 y 3. ¿Aló? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es que dígale que tiene a su lado, no seas, hermano. No seas. Por favor, no seas. Mejor cree que Jesús es el Cristo. No niegues que Jesús es el Cristo. Bueno, ya le di la base. Ahora sí ya cree que Jesús es el Cristo, ¿va? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús es el Cristo? Bueno, entonces vamos a hacer la evangelización mundial, ¿verdad? Allá no todos dijeron amén. Si usted verdaderamente cree que Jesús es el Cristo, toda su vida debe estar destinada a hacer la evangelización mundial. Porque verdaderamente la obra del Cristo, el fruto que permanece es la evangelización mundial. Y nosotros fuimos llamados para que diéramos fruto que permanece. Fruto que permanece. Eso es fruto eterno. Y el fruto eterno son las almas que van a entender que Jesús es el Cristo, verdadero Rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque el problema de la humanidad es uno solo y es de tipo espiritual. No es ético, no es moral, no es religioso, no es político, no es económico, no es social, no es familiar, no es de ningún tipo de ese problema. No, es un solo problema. El problema es de tipo espiritual. Y si no se entiende eso, entonces no entendemos nada. Y entonces seguimos sufriendo. Y seguimos creyendo que todos los problemas que el ser humano tiene vienen por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Pero no, hay un solo problema. El problema es espiritual. ¿Y cuál es el problema fundamental del hombre? Estar separado de Dios. Ese es el problema. Cuando nos separamos de Dios, Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son la rama. Por eso, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, como el problema de toda la humanidad es uno, también la solución de parte de Dios es una.
¿Cuál es? Cristo. Entonces viene y Génesis 3 nos habla de ese gran problema fundamental de toda la humanidad. Génesis capítulo 3 y versículo 1 nos habla de que Satanás se presentó, la serpiente, el problema de Satanás, y no hay ningún ser humano que lo haya podido derrotar. La iglesia hoy se levanta y hace guerra espiritual, y está bien, ya hay guerra espiritual, hay lucha espiritual, hay batalla, peleamos, pero la iglesia se levanta y empieza a hacer guerra espiritual y quiere derrotar al diablo, y lo ata en la mañana, y te ato, diablo, y te ato, y te sujeto, pero en la tarde el ingrato ya anda suelto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Es que ningún ser humano puede derrotar a Satanás. Y ese es el problema. Primero, que Satanás está, y desde el principio Satanás sigue afectando al ser humano. Nadie lo ha podido derrotar. Ningún ser humano lo ha podido derrotar. Y ningún ser humano es capaz de derrotarlo por sí mismo. El otro problema está en Génesis 3:6. El pecado entró. Y entonces, cuando el pecado entra, sucede algo, ¿ya? El ser humano pierde la imagen y la semejanza de su creador. Aquel ser original que había sido creado con la imagen, la semejanza de su creador, perdió todo eso. Lo perdió. Tenía realeza, representaba a Dios en toda la creación, era el ser más preciado en la creación, pero se perdió. Génesis 3:6, el pecado entró. Y entonces el ser humano no puede perdonar el pecado original. Por mucho que haga, por mucho que se esfuerce, ningún ser humano puede perdonar este pecado. Y entonces, como consecuencia, viene Génesis 3, 23, 24. Dios tuvo que separar al hombre de su presencia. Entonces el hombre está bajo el dominio de Satanás. Está controlado por Satanás, dirigido por el pecado y alejado de Dios. Esos tres problemas, perdone, no se resuelve con dinero. No se resuelve, vamos a dar principios y valores pues a todo, que ya se hubiera arreglado. El problema no es ético. El problema no es moral. Hemos confundido. El problema es espiritual. Y entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Se resolverá con ética? ¿Con moralidad? No se resuelve de esa manera. ¿Se resolverá con finanzas? Tampoco. ¿Cómo se resuelve? Se tiene que resolver espiritualmente, porque el problema es espiritual. No se puede de otra manera. Entonces, Dios desde el principio anunció a esa piedra que muchos desechan hoy, a esa piedra que no quieren oír. Hemos caminado por varias naciones, y en una de ellas, después de dar el tema, se me acercó un hombre, me dijo, yo tengo algo para usted que decirle de parte de Dios, y me llevó hacia aparte. Yo dije, bueno, algo me va a decir bueno. Bueno, le dije yo, ¿qué tiene de parte de Dios para decirme? Y me dijo, arrepiéntase de ese mensaje que están dando, porque esa es una herejía. Eso es todo lo que me va a decir, le dije yo. Sí, me dijo, arrepiéntanse. Bueno, gracias. Entramos a Costa Rica. De igual manera, nos empezó a atacar. La misma persona que estaba organizando los seminarios empezó a cuestionarnos. ¿Por qué razón? Porque el mundo vive así. Porque ¿acaso no estamos predicando la Biblia? ¿Acaso no estamos predicando de la piedra angular? ¿Acaso no estamos predicando del fundamento? Pero como se perdió el mensaje, Satanás vino y oscureció el mensaje central de toda la Biblia. Entonces hoy la misma iglesia no está creyendo que ese sea el mensaje de la Biblia. Nos interesa más, por ejemplo, las 21 cualidades del líder. Los 7 pasos de liderazgo. 360 grados. 7 pasos para ser próspero. ¡Wow! Pero hábleles del Cristo y no quieren saber. Entonces la piedra que fue desechada se convirtió en la piedra angular. ¿Cómo se resuelve entonces el problema de toda la humanidad?
Desde Génesis 3:15, Dios anunció que vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es Jesús el Cristo, la simiente de la mujer. Y entonces vino y resolvió todo el problema de la humanidad. ¿Por qué? Porque vino y solo Cristo derrotó a Satanás. Amén. Usted sí cree eso, ¿verdad? Solo Cristo derrotó a Satanás. Hay muchos cristianos que no creen esa verdad de la Biblia. Hay muchos cristianos que de verdad, en lugar de hablar del Cristo, están hablando del diablo. Qué poderoso es don Satanás, ¿verdad? Y usted oye los testimonios, hasta los graba. Es que Satanás me arrastró por aquí y me arrastró por allá. Y entonces es duro esto del evangelio, usted. Si usted viera, es que ese Satanás es poderoso, usted. Si usted lo conociera, ese Satanás. Qué poderoso es, ¿verdad? ¿Y dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? ¿Quién nos enseñó a errar? ¿Quién nos hizo desviarnos de la verdad? Tu oración no es lo que te acerca a Dios. Tus ayunos no son lo que te acerca a Dios. Solo hay un camino y es Jesús el Cristo, por medio de quien podemos volver al Padre. Pero tenemos el concepto equivocado. Es que la oración es poderosa, usted. ¿Y el Cristo? La piedra que fue desechada vino y se convirtió en la piedra angular y derrotó a Satanás. Diga conmigo, Satanás ya está derrotado. Le voy a dar una segunda oportunidad. Diga conmigo, Satanás ya está derrotado. Amén. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es el problema del cristiano? No cree esta verdad. Y entonces sigue controlado por Satanás. Pero ya el Cristo vino y derrotó al diablo. También el Cristo vino y perdonó todos tus pecados. Él es el sumo sacerdote que está en la presencia del Padre y ya perdonó tus pecados de una sola vez, eternamente, y lo hizo perfectamente según Hebreos 9 y 10. Pero el cristiano vive atado a su vida pasada y vive atado a su vida presente. Yo tengo que ser mejor persona, porque siendo mejor persona, entonces no se trata de ti. Mucha gente no va a la iglesia y es buena persona. Es más, usted viene a la iglesia y es malo. Yo le miro la cara a los mexicanos y son malos, mire. No son, los amamos. Ya. De verdad, la gente es mala. Pero gracias a Dios que no es por lo que nosotros hacemos o somos, ¿ya? Es por lo que Él es y por lo que Él ya hizo y por lo que Él está haciendo, ¿ya? Eso es lo impresionante. Charles Spurgeon, un gran evangelista, decía: mi fe no está fundamentada en mis logros, no está fundamentada en lo que he alcanzado, no está fundamentada en lo que yo soy, no está fundamentada en lo que he estudiado. No, mi fe tiene un solo fundamento: el Cristo. Y lo que Él ya hizo, y lo que Él está haciendo, y lo que Él hará por mí, decía Charles Spurgeon. Ya, allí debe estar nuestra fe. Pero creemos, hermano, erróneamente, siguiendo la religión, que mientras mejores personas cristianas seamos, entonces más cerca de Dios estamos. ¡No! No me mire así, por favor. Antes de mí hay una obra perfecta, eterna. Es la obra del Cristo. Y yo lo que tengo que hacer
hacer es entender esa obra. Y entonces cuando la entiendo, la creo y la puedo vivir. No me necesitan estar diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer... No me necesitan estar diciendo. Yo tengo al Cristo, y si tengo al Cristo, lo tengo todo, absolutamente todo. Esa es la verdad del Evangelio. Pero tenemos que volver a la palabra de Dios. Entonces ya se perdonó todo el pecado. Todo. Entonces los hermanos me dijeron, entonces ya podemos pecar de hoy en adelante. Es que la Biblia dice que el que peca es del diablo. Entonces no has conocido a Cristo. Pero si lo has conocido y lo tienes en tu vida y lo vives, tu vida cambia. Tu vida es diferente. Y entonces ya fue derrotado Satanás, ya fue perdonado el pecado. Y el tercer problema, la separación. Entonces si volvemos a Dios a través del Cristo, ya no tenemos el problema de la separación. Y si ya estamos con Dios y Dios ya está con nosotros, entonces ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Si todo ya lo hizo Él. Amén. Y entonces nuestra vida cobra sentido, nuestra vida cobra vida cuando entendemos la obra de Cristo verdaderamente. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino depende de lo que Él ya hizo. No depende de mi esfuerzo, sino depende de la muerte y la resurrección del Cristo. Y entonces puedo reposar, puedo tener paz. Yo puedo ver a la gente ir a las iglesias. Bueno, aquí mismo el día domingo, ya viene gente que viene a la fuerza a darle el culto a Dios. Y ahí viene la esposa adelante, apúrate, y le dice, y ahí viene atrás el esposo así, mire, así medio dormido todavía. Y atrás, más atrás vienen los hijos. Si no voy, no me dan para ir al cine. Y vienen a darle el culto a Dios, hermano. Y creemos que eso es darle el culto a Dios. Y entonces no hemos entendido verdaderamente lo que es adorar al Cristo, ¿verdad? Otros vienen, Señor, tócame hoy, Señor, Señor, que caiga tu unción, que me toque ya. Pero ¿qué le estás dando tú a Él? En esta cumbre no vas a caer. Te vas a levantar, como dice el hermano, porque vas a encontrarte con la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Así que si veniste buscando caída, bueno, eso es fácil, ¿no? Si quieres puedes pasar adelante y te votamos y ya. Pero volvamos verdaderamente al mensaje central de la Biblia, el problema de toda la humanidad. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar si no tenemos este mensaje? ¿Cómo vamos a evangelizar al mundo si no tenemos el evangelio correcto? Si no tenemos el evangelio original. Hemos perdido el mensaje de la Biblia y nos hemos equivocado. Y entonces no podemos ir a evangelizar porque no tenemos el fundamento, no tenemos a la roca. No la tenemos. Entonces se vuelve un problema para la iglesia de hoy cuando no entiende esta verdad. Y entonces usted oye que cómo evangeliza a la gente, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Salen a evangelizar. ¿Y qué es lo que usan? Su testimonio. Y hablan de su testimonio. Y yo digo siempre en broma, mire hermano, mi testimonio es muy bonito, pero de verdad invíteme una taza de café y se lo comparto. Pero no lo va a salvar. Entonces yo puedo compartirle mi testimonio a un montón de gente, pero no los va a salvar. Pero si les comparto la verdad de que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote, el que venció a Satanás, el que perdonó el pecado y logró volvernos a Dios, entonces la gente va a ser salva. Entonces mi testimonio no sirve, ya, no sirve de verdad, no salva. Lo que salva es la palabra de Dios, el mensaje correcto, el evangelio original. Eso es lo que verdaderamente salva a la gente. Entonces por eso nosotros hemos colocado ahí que solo Jesucristo es el verdadero Rey. ¿Por qué? Porque ya venció a Satanás, el rey de este mundo. Solo Cristo es el verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque ya perdonó todos mis pecados.
Y solo Cristo es el verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque ya me abrió un camino nuevo para retornar a Dios. Yo quiero tomarme un tiempo esta noche, así rápidamente, para hablarle de la fe de los patriarcas. ¿Por qué 2 años después yo estoy predicando de esa manera? Algunos de los que están aquí me conocieron y conocieron mi predicación. Yo no predicaba del núcleo de la Biblia, yo no predicaba el mensaje central de la Biblia. Y entonces, ¿por qué de 1 año y medio para acá yo cambié la predicación? Por una sencilla razón: me encontré que en toda la Biblia hay un solo mensaje. Y encontré que la fe de todos los patriarcas, de todos los profetas, de todos los reyes, de todos los sacerdotes, era la misma. ¿Y cuál era? Jesús, el Cristo, el Mesías. Cristo en griego, ungido. Mesías en hebreo, ungido. Así que Cristo y Mesías significa lo mismo en diferente idioma. Entonces la palabra de Dios nos enseña, y nos enseña a conocer de manera más profunda quién es el Cristo. Por eso Deuteronomio 32:4 nos habla de que Él es la roca, y dice claramente: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es la roca, Cristo es la roca, Él es la roca eterna de los siglos. Así que si entendemos quién es el Cristo y entendemos su obra, verdaderamente cobraremos vida en este tiempo y cumpliremos la voluntad de Dios sobre la tierra, que es la evangelización mundial. Segunda de Juan 9 dice: todo el que se desvía de esa enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Segunda de Juan 9, estoy leyendo: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Amén. Perder a Cristo es perderlo todo. Desviarnos de la enseñanza del Cristo, de verdad, es desviarnos de la Biblia. Dejar a un lado a Cristo y poner otras cosas. Mire, yo prediqué 30 años sobre la Biblia, pero no sobre el Cristo, no sobre el núcleo central de la Biblia. Hasta que lo entendí, hasta que lo conocí. Y por eso hoy he decidido dar mi vida para predicar que Jesús es el Cristo. Y a donde quiera que vaya, me van a oír predicar que Jesús es el Cristo. Y donde quiera que me inviten, tienen que saber que yo lo que predico es que Jesús es el Cristo. Me han invitado políticos a predicarles. ¿Y de qué les he predicado? Jesús es el Cristo, gobiernen bien, acérquense a Él. Se los he dicho. No tengo problema con eso. Jesús sigue siendo el Cristo. Es interesante como Jeremías capítulo 6 y versículos 16 y 17 describe esta verdad. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esas sendas y encontrarán descanso para el alma. ¿De quién está hablando ahí? Del Cristo. Él es el camino justo, Él es el camino antiguo, Él es la senda antigua, Él es el camino verdadero. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿de quién está hablando Jeremías? ¿Por quién hay que preguntar? Por el Cristo. Y caminen en ese camino, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Esa es la respuesta de la mayor parte de la iglesia hoy. No, ese no es el camino que queremos. Y entonces Dios dice: puse centinelas sobre ustedes que les dijeron: estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no prestaremos atención. ¿Cuál es el problema del ser humano? Es que está separado de Dios. Y entonces, separado de Dios, es presa fácil del enemigo. Pero revisemos la fe de los patriarcas, revisemos la fe del Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta que era una sola cosa: el Mesías viene.
El Mesías viene. Miremos a Abraham. Yo le invito a que vaya conmigo a Juan, capítulo número 8 y versículo 56. Juan, capítulo 8, verso 56. Quiero que lo lea en su Biblia. ¿Ya lo tiene? Amén. Voy a contar a 3 y lo lee. 1, 2 y 3. ¿Qué era lo que movía a Abraham? ¿Qué movía la fe de Abraham? ¿Eran sus ovejas? ¿Eran sus rebaños? ¿Era que Dios le añadía? ¿Era que iba a tener más posesiones? ¿Qué era lo que movía la fe de aquel patriarca de la fe? Ahí lo dice claro. El padre de usted se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Y entonces se la revelaron, se la mostraron, y entonces se llenó de gozo, se llenó de alegría. ¿Qué movía a Abraham? La venida del Mesías. ¿Cuál fue la promesa que le dieron a Abraham? En Canaán va a venir el Mesías, y cuando Él venga se resolverá el problema para Israel. Y entonces, ¿por qué Abraham se aferró a esa promesa? Y vivió y dejó todo y se fue para Canaán sin saber a dónde iba. Tenía una promesa, tenía una esperanza, tenía una palabra, y aferrado a esa palabra, a esa promesa, caminó sin saber exactamente a dónde iba. Por eso es que cuando usted lee la vida de Abraham, cuando llega a Canaán, ¿qué es lo que Abraham hace? Sencillamente llega a un lugar y levanta un altar. Se va a otro lugar y levanta otro altar. Y se va a otro lugar y levanta otro altar. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Aquí va a venir el Mesías. Aquí va a venir el Mesías. Aquí va a venir el Mesías. Aquí se va a cumplir la promesa. Aquí se va a cumplir la palabra. Esa es la fe que nos debe mover en este tiempo para hacer la evangelización mundial. Cristo viene nuevamente. Maranata. Cristo viene nuevamente, iglesia. Era la fe de Abraham. Va a venir el Mesías. Va a venir. Gálatas 3, versículo 8 y 9 lo confirma y habla de la promesa que le dieron a Abraham. Las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia. ¿A quién? A Abraham. Es decir, que él conoció el Evangelio. Se lo anunciaron, se lo dieron hace tiempo. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y cuándo fue que hablaron de la evangelización mundial con Abraham? Cuando Dios le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto es la evangelización mundial. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Se lo puedo dar más claro? ¿En qué creía Abraham? Pero ese es el patriarca 1. ¿Qué pasó con su hijo Isaac? El hijo del gozo. Génesis 26, 2 al 4. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, no vayas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Solo cumple mi voluntad. Haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Isaac? Cumple mi voluntad. Esta tierra no es la tuya. Vive como extranjero en esta tierra. Y yo estaré contigo y te bendeciré. Y yo estaré contigo y te bendeciré.
Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Y usted puede seguir leyendo y va a encontrar, y dice: y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Es la misma promesa. Se la trasladaron a Isaac. Y entonces, ¿qué hizo Isaac? ¿Obedeció o no? Obedeció. Y se quedó en la tierra donde nada se producía. Se quedó en la tierra estéril. Se quedó en la tierra donde no había lluvia. Se quedó en la tierra donde nadie creía. Se quedó en la tierra donde si usted tiraba una semilla se moría. Se quedó en la tierra donde no habían recursos, porque Egipto era la capital del mundo en ese tiempo. Pero donde él estaba era una tierra casi desértica, y entonces no se producía nada. Pero Dios le dijo: yo estaré contigo y te voy a bendecir. Y entonces en aquel año, cuando agarró la promesa, cuando obedeció la palabra de Dios, Isaac vino y sembró y produjo al 100%, dice la palabra. Amén. Porque cuando siembras en el reino de Dios, entiendes algo, ya te alineas a la voluntad del Padre. Y si estás alineado a la voluntad del Padre, nada te puede destruir. Eso fue lo que Isaac entendió. Y entonces Dios lo bendijo y le dio la misma promesa que a su padre Abraham. Y entonces viene la tercera generación. Porque Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque la misma promesa le da a Jacob. La Biblia enseña en Génesis capítulo número 35, versos 11 al 12, lo que pasó con Jacob. ¿Qué sucedió cuando Jacob iba huyendo de su hermano? Se encontró en un lugar, y entonces encontró la piedra, encontró la roca. ¿Quién es la roca? Es el Cristo. Es el Cristo. Y entonces reposó su cabeza sobre la roca. Y al reposar su cabeza sobre la roca, entonces ángeles se aparecieron y vio el trono de Dios. Ángeles subían y bajaban, y Dios le habló. ¿Con quién se encontró Jacob? Con Cristo, la roca. Pero también vio una escalera donde los ángeles subían y bajaban. En la versión que yo uso, que es la Nueva Traducción Viviente, en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 51, dice: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Así que no es por tus propios medios, no es por tu esfuerzo, no es por tu religión, no es por tu ministerio, no es por tu economía, no es por tu educación. Hay una escalera entre el cielo y la tierra, y solamente es el Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Acaso es muy difícil entender el Evangelio? No. Pero Satanás tiene cegado al mundo. Y entonces la obra de Satanás consiste en que el mundo no pueda creer esta palabra. Así que Abraham, Isaac y Jacob vivieron con la misma fe y creyeron de esa manera. Luego encontramos a José en Egipto. Génesis capítulo 49, versos 23 y 24 nos habla de José. Cómo José llega a Egipto. Y de verdad la vida de José es toda una historia muy profunda. Pero cuando usted lee, si me pueden buscar ese versículo, Génesis 49, versos 23 y 24, cuando usted lee acerca de qué creía José, se da cuenta y llega a la misma conclusión. La fe de José estaba en el Mesías. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer con voz de pastor. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Le causaron amargura, le asaetearon y aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso
y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién sostenía a José? La roca. El pastor. Lo sostuvo. José no lloró, estuvo en la cárcel, pero él sabía que Dios estaba con él y que tarde o temprano Dios iba a actuar en su vida. Así vivía José, su fe en el Mesías, el que viene. Creía firmemente en eso. Así como su padre lo creyó, también él lo seguía creyendo. Por eso Génesis 45:5 también nos da referencia acerca de la fe de José. Cómo José creía. Cómo es que este hombre de Dios creía firmemente en el Mesías. No se inquieten, le dijo a sus hermanos, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. Así que, ¿quién puso a José en Egipto? Era Cristo. Y lo puso ahí para salvar la vida de muchos. Y José lo sabía. Así que no había problema. Entonces, ¿cómo concluye la vida de José? Cuando iba a morir, él pidió una cosa, igual que su padre Jacob. ¿Y qué fue lo que pidieron ambos? Jacob dijo: el día que me muera, llévenme a Canaán. Fue lo mismo que Isaac dijo: llévenme a Canaán. Fue lo mismo que Abraham dijo: llévenme a Canaán. ¿Y por qué todos querían estar enterrados en Canaán? ¿Cuál es la razón por la cual ahora José también en sus últimos días le dice a sus hijos: yo sé que un día Dios los va a volver a visitar, el Mesías va a venir, va a venir, y el día que Él venga, no dejen mis huesos aquí en Egipto, llévenlos con ustedes a Canaán. Yo no sé de cuántos años murió José, no me he detenido a ver eso. Pero si en Egipto Israel estuvo 432 años esclavos, pensemos que murió a los 100 años. Entonces quiere decir que durante 300 años vieron su ataúd en Egipto. ¿Y cuál era el mensaje del ataúd de José? El Mesías va a venir un día, y cuando venga, no me dejen aquí, llévense ese ataúd. Y entonces la gente miró durante muchos años el ataúd de José, y José siguió predicando de que el Mesías venía. Y entonces cuando se levanta Moisés, dice la Biblia que Moisés llevó consigo el ataúd de José, y 40 años en el desierto José siguió predicando: el Mesías viene a Canaán, hay que ir a la tierra prometida, el Mesías viene a Canaán. Era la fe de José, aún muerto seguía predicando que el Mesías venía a Canaán. Amén. Dieron su vida por ese mensaje. Lo dieron todo. Ese es el mensaje de la Biblia. Hace un año fue que vinieron los hermanos acá, ¿verdad? Y aquí está un hermano nicaragüense que dijo: a mí se me terminaron mis bosquejos, hasta que encontré esta verdad. Porque cuando conoces al Cristo, de verdad no se te termina. Y cada vez que encuentras más, y te metes, y más, y más, y más. Y en todos los libros de la Biblia empiezas a encontrar a Cristo. Ya, te vas a Génesis y ahí está Cristo. Te vas a Éxodo y ahí está Cristo. Te vas a Levítico y ahí está Número, ahí está Cristo. En todos lados está Cristo. Por eso el mismo Jesús corroboró y dijo: Moisés, los profetas y los salmos se refieren a mí. Se refieren a mí, hablan de mí. Por eso ahora cuando yo leo la Biblia, encuentro que en toda la Biblia está el mensaje del Cristo. José murió, pero dio testimonio 40 años en el desierto. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Cuál era la fe de Moisés?
¿Por qué Moisés creía de esa manera? ¿Quién le habló a Moisés? Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, porque consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿A quién miraba Moisés? ¿Quién es el invisible? ¿Dónde está en la Biblia eso, pastor? Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿A quién miraba Moisés? A Jesús. A Cristo. Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, aquel hombre llamado Moisés prefirió dejar todo Egipto y los placeres de Egipto y todo lo dejó por una causa: el Cristo. El Cristo. Había que volver a Canaán, porque allí se cumpliría la promesa de la llegada del Mesías de Dios. Por eso dice que Él ya existía antes que todas las cosas fueron creadas, y es supremo sobre toda la creación. Entonces, ¿en qué se sostenía la fe de Moisés? En el Cristo. Allí estaba aferrado a la fe del Cristo. Bueno, ¿y qué pasó con David, el rey? ¿Qué creía David? ¿En dónde estaba la fe del dulce cantor de Israel? ¿Dónde se aferraba a él para seguir creyendo? No importaba, y él decía: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, porque yo en ti he confiado. ¿Por qué escribía así? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y aunque ande en sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, tu callado me infunden aliento. ¿En qué se sostenía la fe del rey David? El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 39 dice: y ahora nosotros estamos aquí para traerle la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, el día de hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Y dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, la evangelización mundial en nuestros días, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y su cuerpo no se descompuso, y eso es el Cristo, el que no se quedó en la tumba, el que se levantó y derrotó a Satanás y a la muerte. Él es el Cristo. ¿De quién escribía David? Del Cristo. ¿A quién le revelaron a David? Al Cristo. Se lo revelaron, se lo dijeron. Marcos 12, 36, 37 lo dice y lo corrobora nuevamente, si usted lo quiere revisar. Pero voy avanzando. Isaías. ¿De quién escribió el profeta Isaías? Cuando usted revisa los escritos de Isaías, se da cuenta que Isaías
habla de los 3 problemas nuevamente. Habla del problema de Satanás, habla del problema del pecado de Israel y habla de cómo Israel se separó de Dios. Y también habla y hace una pregunta: ¿quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? ¿Y de quién está hablando el profeta Isaías? Del Mesías prometido. Entonces hay un solo mensaje en la Biblia. Por eso escribe en 7:10 de Isaías. Al 14 usted puede leerlo, pero yo quiero leer un versículo que dice: el Señor mismo, Isaías dice, el Señor mismo les dará la señal. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Y quién es ese Emmanuel? Es Jesús el Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando Isaías? Es el mismo mensaje. Y concluyo en el Nuevo Testamento con un hombre que está ahí en Israel, en Jerusalén, un hombre muy devoto, de avanzada edad, Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. En este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. ¿Cuál era la esperanza de Simeón? No importaba su edad, no importaba la edad que tenía. Él tenía una promesa y la esperaba. El Mesías va a venir y Dios me dijo que yo lo voy a ver. Va a venir en mis días, va a venir en mi tiempo, va a venir en mi generación, va a venir porque yo haré la evangelización mundial en mis días. Por eso Cristo viene en mi tiempo, Cristo viene en mis generaciones, Cristo viene ahora en mi época. Amén, gloria a Dios. Así lo creía el viejo Simeón y anhelaba que viniera. Y entonces dice la Biblia que un día el Espíritu Santo lo guió a ir al templo. No tenía que ir al templo ese día, pero el Espíritu Santo lo guió a ir al templo ese día y a esa hora. Y lo guió porque en ese día y en esa hora estaban presentando a Jesús el Cristo. Y entonces el anciano Simeón, cuando llegó al templo y mira al Mesías, lo carga y dice: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones. Ya me puedo morir. Ya vino. Ya vino. Así que si lo espero, moriré esperando su llegada. Y entonces toda mi vida se resume en un solo propósito: Cristo viene. Y como Él viene, yo doy mi vida para hacer la evangelización mundial. Porque en Cristo todos mis problemas ya se resolvieron. En Cristo yo puedo entender que aun cuando venga una prueba, no va a venir algo más grande que lo que yo puedo aguantar. El cristiano hoy vive prueba tras prueba, lloro tras lloro, gemido tras gemido, y nunca puede ser libre de eso. ¿Por qué? Porque no ha entendido que en Cristo ya se resolvió tu problema.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo te pregunto, si te quedas sin trabajo hoy, ¿te mueres? ¿Te morirías si te quedas sin trabajo hoy? Y si te quedas sin trabajo, ¿ya no puedes predicar? Pregunto. Entonces te quedaste sin trabajo, ¿verdad? Y entonces te están cobrando la casa donde vives. Y si no la puedes pagar, ¿te meten a la cárcel? ¿Y será que si te quitan la casa te mueres? ¿Y ya no puedes predicar si te quitan la casa? ¿Verdad que sí? Pero como no pagaste, te meten a la cárcel. ¿Y será que te mueres si te meten a la cárcel? ¿Y entonces qué tienes que hacer adentro de la cárcel? ¿Y entonces cuál es tu problema? Si vives para Dios, vives. Y si mueres para Dios, mueres. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ay, ¿será que mañana darán comida a los 3 tiempos aquí? No te preocupes, no te preocupes, mi vida. Diga que tiene a su lado, no te preocupes, mi vida. Dios ya tiene controlado todo. Amén. Amén. Bueno, y si no hay comida, ¿será que si ayunamos un día nos morimos? Si usted deja de comer un día completo, ¿será que usted se muere? ¿Verdad que no? Y si no come 2 días, ¿se muere? Y si no come 3 días, ¿se muere? Hasta bien le caería a algunos. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Entonces, ¿usted cree que Dios lo va a dejar sin comer? No. Mire, ¿cuántos años tiene ya? Multiplique todos esos años por 365 días. ¿Cuántos días le ha dado Dios? Y multiplique cada una de esa cantidad de días por 3 comidas mínimo, aunque algunos comen 5. Pero multiplique cuántas veces Dios ya le proveyó. Y usted cree que Dios no tiene ya listo todo lo que usted va a necesitar de hoy en adelante. Dios ya tiene todo listo. Solo hagamos la voluntad del Padre sobre la tierra, que es la evangelización mundial. Enfoquémonos en eso, alineémonos en eso. Yo le digo a la congregación aquí, alineémonos a la voluntad del Padre y hagamos el pacto de la evangelización mundial. Mire, hay una promesa. ¿Cuántos de ustedes quieren terminar viejos? ¿Cuántos de ustedes quieren terminar viejos y bendecidos? ¿Y cuántos quieren terminar viejos, bendecidos y añadidos? Bueno, entonces alíñese la voluntad del Padre, pues. ¿Por qué sigue angustiado? ¿Por qué sigue preocupado? ¿Por qué todos los días está usted preocupado, angustiado? Y esto y lo otro. No se preocupe, dice la Biblia que Dios ya tiene cuidado de usted. Ya tiene cuidado de usted. Hermano, de verdad, cuando yo entendí esta palabra de que Jesús es el Cristo, yo quité toda preocupación de mi mente y de mi corazón. Nosotros estamos pagando esta construcción y no son 5 quetzales, son miles de quetzales. Pero a mí no me preocupa. Si Dios ya no quiere que estemos aquí, ya no vamos a pagar. Pero si Dios quiere que estemos aquí y que glorifiquemos su nombre, va a proveer para pagar. Así que yo descanso en Él. Esta es su obra, no es la mía. No es un ministerio mío. Es la obra de Dios. Pero la gente, los ministros hoy, a ver cuántos vinieron hoy. Recojamos ofrenda. Porque ya no miran los rostros de los hermanos, sino miran quetzales en los rostros. Se ha comercializado la fe. De verdad, hermano. Mire, si Dios ya no quiere que yo ya no coma mañana, no me va a proveer. Pero si Dios quiere que yo coma y le siga sirviendo, me va a proveer. Entonces, ¿de qué me puedo preocupar? Dice la Biblia, es una sola cosa, de hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Por qué se preocupan tanto de esa manera? Si con todos sus afanes ustedes no pueden ni siquiera elevar 1 centímetro a su estatura. Las hermanas se ponen tacones, pero por unas horas ya no aguantan. ¿Por qué vivir de esa manera? ¿Por qué vivir angustiados? No, aprendamos a vivir confiando en que Jesús es el Cristo.
y Él ya lo proveyó todo. Termino diciéndole lo siguiente. 3 cosas le digo a mi congregación. 1, la Biblia dice que Dios no va a enviar una prueba que no puedas aguantar. Así que vas a aguantar. Diga conmigo, voy a aguantar. Y voy a seguir predicando. Amén. ¿Vas a aguantar? Dígale que tiene a su lado, vas a aguantar. Mejor predicar ya no llores, predicar ya no llores, pero vas a aguantar. Segunda cosa, dice la Biblia que junto con la prueba Dios ya dio una salida. Diga conmigo, voy a salir. Dios dice que voy a salir. No sé cuándo, pero voy a salir. De todas formas, esto no va a durar toda la vida. Esto es momentáneo, es pasajero, decía el apóstol Pablo, ¿ya? Las aflicciones de este mundo son así, momentáneas y pasajeras. Así que van a pasar y salir. Voy a aguantar y voy a salir. ¿Qué dice la Biblia? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor, los que fuimos designados conforme a su propósito. Entonces, al final, todo lo que me sucede me va a ayudar a ser bendecido por Dios. Entonces, diga conmigo, voy a aguantar, voy a salir y voy a terminar bendecido. Por favor, toque a que tiene a su lado y dígale, no te preocupes, mi vida, Dios ya tiene todo controlado. Tu problema ya no es problema. El Cristo ya se encargó de todo. Amén. El Cristo ya se encargó de todo. Dele palmas al Señor esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie. Estamos finalizando. Llévese toda la palabra recibida durante el día. Y yo solo voy a orar por usted esta noche para finalizar. Y voy a orar que el Espíritu Santo no lo deje dormir hasta que se le revele el Cristo. En muchos lugares vamos y es que después de oír esos temas, yo ya no pude dormir toda la noche. Sí, es que yo he estado orando, les digo. Así que hoy vamos a orar por usted. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos, Señor del cielo, porque nos das tu palabra, Señor, a través de la cual podemos entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre eterno, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que Cristo es el fundamento, que Cristo es la verdad que el mundo necesita, que Cristo es la verdad que nuestra vida misma necesita, que los campos de misión están listos y que somos nosotros los llamados a reconciliar al mundo contigo, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. Mira a estos hombres y mujeres, Señor del cielo. Oro por ellos, Señor, que se levanten los obreros, porque tu mies es mucha, los obreros son pocos. Padre, envía tus obreros a cada una de estas naciones. Padre eterno, oro como lo hago, Señor, cada vez que me acerco a tu trono. Oro, Señor, por los discípulos de Latinoamérica. Padre, levanta a esos hombres, levanta a esas mujeres dignos, Señor, de este tiempo. Oro, Señor, para que podamos encontrarlo y que suceda la evangelización mundial desde Latinoamérica y que todo el mundo sepa que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espíritu Santo, inquieta los corazones. Espíritu Santo, despierta las vidas. Espíritu Santo, guía los corazones de tus discípulos esta noche. No los dejes dormir hasta que tú te le reveles como el Cristo. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aleluya. En la parte de atrás estaremos sirviendo la cena para los hermanos invitados, y el día de mañana, en el mismo horario que comenzamos el día de hoy, es el mismo horario para el día de mañana, así que llegarán los buses a traerlos a los lugares donde están hospedados. Que Dios les bendiga. Amén.